Buenos días. Bueno, pues como le adelantaba, ya está en el estudio del consejero nacional. Yo le agradezco que tempranito amanezca con nosotros. Benito, ¿cómo estás? Hola Leonardo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues hay muchos temas. Lo primero es preguntarte, el INE ha firmado convenios con Facebook, con Twitter, y entiendo que hay dos vertientes. Una es fomentar la participación y la otra identificando noticias falsas. Te pregunto, ¿noticias falsas también encuestas falsas? Bueno, incluyendo también encuestas falsas. Ahora, es importante decirlo, Leonardo, tenemos una historia de trabajo y colaboración, particularmente con Google, con estas empresas que tienen un papel importante en el mundo del Internet y ahora de las redes sociales. Desde el 2009 empezamos a utilizar, por ejemplo, parte de su plataforma para facilitarle a los ciudadanos encontrar su casilla el día de la jornada electoral. Te podías meter a los mapas y identificar dónde tenías que votar el día de la jornada electoral. Empezamos con eso hasta con el reporte de resultados. Oye, que déjame decirlo, damos por hecho que eso funciona, pero es una proeza. Digo, hay gente que tiene que organizarse para que eso ocurra y nosotros damos por hecho siempre ya que hay casillas y que además las encontraremos en Internet. Exactamente. Y no solamente encontrar tu casilla, encontrar el módulo de atención ciudadana donde tienes que hacer el trámite de la credencial para votar, por ejemplo. También es otra cosa que nos apoyamos en plataforma. Y bueno, pues se ha discutido mucho en diversos contextos electorales que la difusión de noticias falsas puede llevar a envenenar, digamos, la deliberación democrática sana. En ese frente, ¿qué van a hacer con las plataformas? ¿Van a identificar donde haya noticias falsas? ¿O cómo va a funcionar eso? Bueno, hay una preocupación al interior de estas mismas empresas que han descubierto esta tendencia que no solamente ocurre, por supuesto, en México, sino en todo el mundo. Diría que menos en México que en otras partes, ¿no? Pues sí, parece ser que en México es más bien incipiente, es nuevo, está empezando, y ellos mismos están desarrollando sus propios esquemas de control interno en contra de esto que se llaman las noticias falsas o los fake news. Y nosotros, creo, como autoridades tenemos la responsabilidad de oportunamente pues informar correctamente cuando detectamos una campaña de desinformación. Pero no solo creo que las autoridades, Leonardo, creo que también los medios de comunicación, que ahora se llaman tradicionales, pero que engloban desde periódicos, radio, televisión, revistas, etcétera. Pero tradicional ser un poco viejo, pues sí, ciertamente. O serios. La prensa seria. Serios, exactamente. Eso es. Bueno, sí, aquí tenemos pues una lucha contra todo esto de las cadenas falsas. Y veo que hay gente que se cuelga de distintos temas. Hace un momento me enseñaba nuestro productor, así lo podemos ver en pantalla, de una personalidad que dice que el día de las elecciones te van a dar información sobre el maltrato a los animales. Esto no es cierto, ¿no? No, no es cierto. No, nada que... Bueno, Irem, ahí está en pantalla, efectivamente, todo esto. Bueno, son cadenas que surgen. A veces me pregunto si es alguien que no tiene nada que hacer y dice de pronto, yo voy a subir ahí que las elecciones vamos a apoyar la selección de fútbol, y se me ocurre mandar, y de pronto tiene fortuna y decir, oiga, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? O hay malas intenciones, digamos, hay una especie de profesor Moriarty malvado que va difundiendo informaciones falsas, Benito. Sí, es correcto. Recientemente, por ejemplo, nosotros detectamos una campaña en redes que decía que la gente no iba a poder votar con si su credencial decía IFE y no decía INE. Sí. Y a nosotros nos llamó mucho la atención. Es la típica campaña de desinformación que salimos inmediatamente a desmentir, a corregir la información. Con cualquier credencial para votar vigente puedes votar el día de la jornada electoral, en tanto esté vigente. Doctor Nassif, preguntarte, hace unos días entrevistaba al presidente Pastrana, que fue el jefe de la misión de observación en Costa Rica, y me decía algo interesante. Digo, te lo pregunto a ti como consejero y como politólogo. Me decía, bueno, la participación en América Latina nos tenemos que resignar a que esté en torno a los 50 y tantos %. Entiendo que las plataformas de Facebook y Twitter, parte de la preocupación del INE era fomentar la participación. ¿Es saludable una democracia cuando votan 6 de cada 10 en el mejor de los casos, Benito?
Benito, o es un tema que hay que abordar? Bueno, la participación en buena medida en México también depende del tipo de la elección. Hay elecciones donde tenemos tasas de participación más bajas, que resultan este tipo de elecciones menos atractivas para el votante. Por ejemplo, la constitucional de la capital. Exactamente, la de la Asamblea Constituyente, o en el pasado, cuando solo teníamos elecciones de diputados locales, por ejemplo, esas eran las que estaban aisladas de las elecciones de gobernador, separadas, o de presidentes municipales. Esas eran las que concitaban las tasas más bajas de participación, pero en elecciones presidenciales hemos estado por arriba del 60%. 94 marcó la nivel más alto, ¿no? Así es, era un padrón más chico. Sí, ese fue el primer listado nominal en el cual la gente ya votó con una credencial para votar con fotografía. Y como cobertura de la población mayor de 18 años, ese listado no se compara con el que hoy tenemos, que tiene una cobertura mucho mayor. 89 millones, ¿o cuántos somos? En el padrón somos 87. Anda, pues. Y tenemos es el quinto, sexto padrón del mundo, ¿no? Exactamente, y tenemos una cobertura arriba del 93% de la población mayor de 18 años en México. Ya, pero igual que discuten esto del latinobarómetro, del aprecio, ¿no?, por la democracia, este tema de que vote el 62, 63, ¿cuál ha sido el promedio de participación en los últimos años? Aproximadamente ese 62%. ¿Eso podemos vivir con eso o es un problema, Benito? A mí no me parece que sea un problema. Es deseable que hubiese mayor participación y ojalá en esta ocasión la haya. De hecho, ha venido creciendo y pues... La idea del voto obligatorio no está, digamos, en estos momentos como una cuestión apremiante desde tu punto de vista. No como una cuestión apremiante, pero me parece que es una idea que tiene muchos méritos. Oye, preguntarte, cierran las precampañas, este fin de semana ya, bueno, pues se terminan. ¿Qué balance tiene el INE de las mismas? Bueno, que vamos avanzando en orden, cerrando etapas previstas en el proceso de organización de la elección y abriendo las siguientes etapas, tal como lo marca la ley. Estamos a punto de cerrar ahora la etapa de las precampañas, que es la etapa prevista para que los partidos políticos postulen, elijan a sus candidatos, que después se registrarán. Estamos por cerrar la etapa en que los aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la República tienen para conseguir las firmas de apoyo ciudadano. ¿Ese es el 19? Ese es el 19 de febrero. Y la app finalmente funcionó, ¿no? Después de muchos bailes y críticas, finalmente sirvió, ¿no? Sí jaló, como decían también en las redes sociales, no jalaba, pero sí jaló. Tenemos más de casi 6 millones de apoyos ciudadanos registrados en el app, no todos auténticos, y eso es lo que estamos garantizando con una revisión cuidadosa y exhaustiva. Sí, mucha gente está esperando también un castigo ejemplar ahí, porque ciertamente es como muy delicado que se estén, traficando con las credenciales de electores. Finalmente te pregunto, ¿cómo tenemos el calendario? Las campañas empiezan casi cuando termina Semana Santa, luego tenemos ya 3 debates programados. Benito, ¿cómo está el calendario de aquí a julio? Las campañas empiezan en Jueves Santo, creo que es el 30 de marzo. Y duran 90 días, hasta el 27 de junio. Ese es el periodo en el cual pues las campañas federales, nada más en los estados puede haber campañas más cortas, las más largas son las federales. Y ya durante las campañas vamos a tener los debates presidenciales. El Instituto Nacional Electoral ha aprobado un acuerdo confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral de que serán 3 debates. Uno en Tijuana, uno en la capital y otro en Mérida. Es correcto. El primero va a ser el 22 de abril, aquí en la Ciudad de México. El segundo va a ser el 20 de mayo en Tijuana. Y el último va a ser el 14 de junio, que es un martes. Los 2 primeros son el domingo, el último es el martes, en la Ciudad de México. Bueno, pues lo seguiremos puntualmente. ¿Los topes de gastos de campaña, entonces, ya está fijado? Sí, ya están definidos los topes para las campañas presidenciales, para las campañas de diputados y de senadores. Los aprobó oportunamente el Consejo General. Muy bien. Pues Benito, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, Leonardo. El consejero Nassif amaneciendo con ustedes esta mañana. Jorge Pinto, vamos a los deportes.